Cordial saludo desde la sala de audiovisuales del Banco de la República. En el día de hoy vamos a tratar el tema del cuarteto de guitarra con ocasión del concierto que dará el cuarteto de guitarras Eclis de Francia en Quibdó, San Andrés y Bogotá los días 20, 22 y 24 de febrero. Empezamos definiendo qué es cuarteto. En general, cuando hablamos de cuarteto, hacemos referencia a la música académica y al cuarteto de cuerdas, que fue el que primero se desarrolló, por decirlo de alguna forma. Cada práctica musical tiene como característica que sus conjuntos van a adoptar un nombre propio de la práctica a la cual pertenecen. Me explico. Si yo hablo directamente de Big Band, voy a referirme directamente a la práctica del jazz. No existiría una Big Band de salsa, por ejemplo, pero sí existirían orquestas de salsa o orquestas soneras, también podrían existir. Entonces, cuando hablamos de cuarteto, hablamos de la práctica de la música académica y casi que por definición directamente al cuarteto integrado por violines, viola y violonchelo. Antes de que existiera, digamos, el cuarteto de guitarras como tal, ya existía la música para instrumentos tañidos, es decir, aquellos que se pulsan, sería la palabra que entenderíamos ahorita. Y los tenemos desde el siglo XVI, especialmente el laúd en Inglaterra, que se utilizó principalmente para acompañar canciones y tocar pequeñas piezas instrumentales. En España y Portugal tendríamos la vihuela. En otros videos que hemos venido realizando con el Banco de la República hemos hablado de toda la tradición vihuelística que llegó acá a América durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Tenemos como un dato histórico que en 1507 se hace la primera publicación en Italia de la tablatura para laúd. ¿Qué es una tablatura? Es una forma de escribir música sobre el mapa de las cuerdas. Es decir, si una guitarra tiene 6 cuerdas, la tablatura va a tener 6 líneas horizontales paralelas que van a representar las cuerdas. Ahora bien, hay dos tipos de tablatura. Una que sería siguiendo un sistema de lectura lógico, que es en la parte superior la cuerda más alta y en la parte inferior la cuerda más grave. Entonces, de agudos a graves se pondría cada una de las líneas y cada línea correspondería a una cuerda. Si habláramos de una tablatura para guitarra, entonces la línea inferior sería mi, la siguiente la, re, sol, si y mi, en orden ascendente. En Alemania se utiliza un sistema de espejo, es decir, de cómo yo veo las cuerdas reflejadas en un espejo. Y así se escribía la tablatura. Esto invierte el orden de las cuerdas, porque en realidad la cuerda que queda más alta es la más grave y la más aguda queda en la parte inferior del instrumento. Entonces, si tuviera una tablatura al espejo de una guitarra, tendría mi, la, re, sol, si y mi. O sea, tal cual yo la vería, tal cual como yo veo el instrumento reflejado en un espejo. ¿Qué se tocaba en laúdes? Música para danza, arreglos para música vocal, cancioneros, variaciones y piezas instrumentales. Existieron también algunas piezas escritas para dúo. Esto porque sencillamente en las casas de cualquier persona se tenía que hacer música necesariamente como una forma de matar el ocio. Y tenemos algunas obras, digamos, para dúo de laúdes. Una de Thomas Robinson que se llama Juguete para dos laúdes, se publicó en 1603. Y otra es Bienvenido a casa, mi señor Willoughby, de John Dowland. En Alemania también vamos a comenzar a tener posteriormente ya algunas obras escritas para guitarra, lo que llamamos guitarra barroca. Esta guitarra barroca tiene 5 cuerdas y su tensión, la tensión de las cuerdas es mucho menor de la que tenemos actualmente.
Esta sonata en re mayor para dos guitarras la escribió Christian Gottlieb Schleider, quien vivió entre 1747 y 1829. Tenemos un compositor austriaco, que es Leonhard von Kahl, que también escribió para dúos y tríos de guitarra esta guitarra barroca de la que les estoy hablando. Y el primer cuarteto de guitarra se le atribuye a Antoine Deloya, realmente, que se llama Aire variado y diálogo para cuatro guitarras. En todas las fuentes que consulté para hacer esta conferencia, todas apuntan siempre a que este es el cuarteto de guitarras más antiguo que se conoce. Vamos a escuchar un momento este cuarteto. Este es el Aire variado y diálogo. La guitarra durante el periodo barroco, es decir, siglos XVII y XVIII, en realidad no tuvo mayores transformaciones y su uso siempre fue, digamos, para pequeños espacios domésticos. Es en el siglo XIX, con una práctica que voy a describir a continuación, que la guitarra comienza a florecer como un instrumento, digamos, importante para la sociedad europea. Tenemos varios exponentes que escribieron ya dúos y tríos originales para guitarra, entre ellos Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Mauro Giuliani, Dionisio Aguado, Anton Diabelli, Marco Aurelio Sani de Ferranti y Johann Caspar Merz. Ellos tienen ya una gran cantidad de obras para guitarra, escriben obras pedagógicas para aprender la guitarra, es decir, la escuela de guitarra clásica en muchos países sigue funcionando con estos métodos escritos por ellos. Estudios de concierto, etc. Tenemos algunas obras aquí reseñadas que son para dúo y para trío. Tenemos el dúo en sol, opus 34, y la serenata en la, opus 96 de Carulli, escritas para dueto de guitarra. L'Encouragement, opus 34 de Sor. Las Variazioni Concertante, opus 130 de Giuliani. Las variaciones sobre un tema favorito, opus 57. El Gran Trío en Fa, opus 62. Y la Gran Serenata para dos guitarras, opus 100 de Diabelli. Diabelli fue un compositor alemán a quien Beethoven después le dedicaría por un vals muy famoso unas extensas variaciones para piano. También tenemos el Concertante para dos guitarras, opus 22, y la Polonesa Concertante para tres guitarras, opus 27 de Ferranti. Y Merz, que es compositor alemán, tiene una serie de duetos que llevan nombre directamente. La primera, Am Grabe der Geliebten, es sobre la tumba de la amada. Unruhe y Ich denke dein. Ich denke dein es como el pensar en algo, ¿sí? No tengo una traducción digamos, muy exacta, es difícil de traducirlo, pero Ich denke es yo pienso en algo o en alguien. Este repertorio que escribieron Sor, Carulli, Ferranti, Merz, pertenece a una práctica que se llama música doméstica
Y en alemán hay un término similar que es la Hausmusik, pero voy a aclarar bien el término. Hausmusik en realidad refiere a cuando se hacía música por profesionales para profesionales de la música, es decir, una especie de concierto de sociedad privado donde los asistentes eran profesionales de la música. Esa es la diferencia, porque la música doméstica en realidad podía ser ejecutada por cualquier persona en su casa. Y estas personas, o cuál era el sistema, digamos, que hacía funcionar la música doméstica. En realidad, todo dependía de un sistema de comercio de los teatros. Las óperas se hacían a diario, es decir, las personas asistían todas las noches a la ópera y como parte de los incentivos para mantener el comercio de la música, se ofrecían versiones facilitadas de las arias o de las canciones que se utilizaban en las óperas. Esto hacía que las personas compraran estas versiones, algunas eran versiones facilitadas pensando en el público amateur y las llevaban a sus casas. Otro sistema utilizado era el de la publicación facsímil. Si una persona se afiliaba a un diario musical o en algunos periódicos también existía una página donde se publicaba música, se iba coleccionando. Esto se podía hacer semanalmente, porque realmente editar música costaba un poco más de tiempo que editar texto como tal, pero digamos semana a semana las personas iban adquiriendo estas obras que las iban juntando en un álbum. Y finalmente, cuando ya tenían la obra completa, pues la podían tocar en sus casas. Este era también parte de ese sistema de comercio. Y el otro era directamente el arreglo completo o la partitura completa que se podía adquirir en alguna casa que vendiera este tipo de insumos musicales. En Colombia estuvo la Casa Conti, por ejemplo, es la primera casa de insumos musicales en Colombia, y allí uno podía conseguir desde papel pentagramado para los compositores y los arreglistas, métodos de solfeo, métodos para instrumento, partituras, pero también cuerdas para guitarra, cañas para los instrumentos como el oboe, como el fagot, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta serie de insumos musicales estaban en esas tiendas y eso hacía también parte de este mercado musical naciente. Entonces, ¿cuáles eran los formatos que comúnmente íbamos a encontrar en la house music? El cuarteto de cuerdas, que ya lo he nombrado, el trío, que también hace referencia directa al que está conformado por violín, violonchelo y piano, uno muy extensivo que fue el piano a cuatro manos, ya voy a hablar de él un poquito más, dúos y tríos de guitarra o dúo para voz y piano. ¿Por qué me interesa el piano a cuatro manos? Porque tiene que ver con una invención muy particular que fue el piano vertical. La verticalidad del piano fue diseñada pensando en que pudiera estar en un recinto mucho más pequeño, es decir, en una casa cuyas dimensiones fueran mucho más pequeñas y se pudiera acomodar contra una pared. Este piano no fue posible desarrollarlo sin el trabajo en la mejora del acero y del hierro con la revolución industrial. De hecho, es un invento de mediados, casi finales, del siglo XIX. Y estos pianos tienen en su silla un cajón que está debajo realmente de lo que es el cojín. Cuando uno abre ese cojín, ahí hay un espacio que es precisamente para guardar las partituras, estas partituras facsímiles de las cuales les estaba hablando. Fue mucho más común la práctica a cuatro manos. ¿Por qué? Porque sencillamente un pianista, el que se va a sentar en la parte derecha del piano, va a tocar la melodía y el segundo pianista va a tocar el acompañamiento. ¿Por qué? Porque esta música está escrita con melodía y acompañamiento. De igual forma,
ese formato se replicó en el dúo de guitarras. Por eso es que existe tanto repertorio para dueto de guitarras en el siglo XIX. Un guitarrista se va a encargar de tocar la melodía y otro se va a encargar de acompañarla con los acordes. Dependiendo de la dificultad del arreglo y de la obra, estas responsabilidades se podían turnar. Pero digamos, básicamente, la idea de tener un dueto de guitarras replica de alguna forma ese modelo del piano a cuatro manos. ¿Quiénes promovían este tipo de música? La house music, al ser de profesionales, generalmente se practicaba ¿en dónde? En la casa de un famoso compositor, en la casa de alguna persona que por su mecenazgo invirtiera mucho dinero para la promoción de las artes, el dueño de un teatro o alguna persona, un comerciante que por su prestancia o por su interés en la cultura diera este espacio de su propia casa pues para el disfrute de otras personas. Entonces no estamos hablando directamente de una música popular como tal, así se tocara música popular en estos recintos, sino que era de una parte de la sociedad que estaba con las élites de poder económico, político o cultural. En Colombia, la historia de la guitarra comienza también en el siglo XIX y el único vestigio o el más importante vestigio realmente que tenemos de partitura para guitarra está en un cuaderno manuscrito que perteneció a la señora Carmen Caicedo. Se conoce como música de guitarra de mi señora doña Carmen Caicedo, contiene 24 piezas manuscritas de obras de salón que fueron transcritas a guitarras y se calcula que las piezas están entre el periodo de 1825 y 1840, es decir, lo que corresponde a la independencia y la formación de esta primera república. La señora María del Carmen Caicedo, a quien perteneció este cuaderno, fue guitarrista. Sabemos también que en realidad las piezas fueron transcritas por su maestro y anotadas en este cuaderno, es decir, no es el puño y letra de María del Carmen Caicedo, sino del profesor que anotaba las lecciones. Y eso trajo una pregunta muy interesante. ¿Quién fue el profesor de esta guitarrista María del Carmen Caicedo, que vendría a ser la primera guitarrista conocida en Colombia? Y al hacer la indagación, salieron varios nombres de guitarristas, la mayoría de ellos bogotanos, algunos músicos, compositores que tocaban otros instrumentos como el cello, como el órgano, pero que también fueron reconocidos por ser guitarristas. Está Mariano de la Ortúa, quien vivió principalmente en Zipaquirá, Santos Quijano, José María Caicedo Rojas, Nicómedes Mata Guzmán Molano, apodado El Divino, en algunas crónicas, en algunas notas de prensa. Al parecer era una persona muy dotada, muy virtuosa del instrumento. Valentín Franco, que también fue maestro de capilla de la catedral, Pío Quinto Rojas y Francisco Londoño Martínez, que fue un antioqueño que vivió en Bogotá, un mulato, hijo de esclavos liberados, que fuera de ser guitarrista era también sastre y compositor. Todo parece apuntar a que es Francisco Londoño el profesor de María del Carmen Caicedo. Como les dije anteriormente, la prensa funcionó como un medio para la publicación de música en partitura, principalmente piezas para piano y piano a cuatro manos. Pero quedaron muy pocas partituras de guitarra
publicadas en el Neogranadino y en el Mosaico. Una de Santos Quijano y de Francisco Londoño Martínez. Se conservan 2 obras para guitarra, una contradanza y un valse. También por esta época hay un interés en comenzar a publicar métodos de ejecución instrumental. Estos métodos se fundamentaron en lo que en la época llamaron instrumentos nacionales. El instrumento nacional que era el tiple y la bandola. No tenemos noticia de ningún método de guitarra. Los otros métodos que sí existen para piano, para instrumentos de cobre, fueron traídos y traducidos por Jorge Enrique Price para la Academia Nacional de Música. Él los mandaba importar directamente de Inglaterra. Él hacía la traducción y los publicaba. Entonces no existe un método para piano colombiano, existe la traducción de métodos que ya se habían desarrollado en Europa, principalmente en Inglaterra, que se aplicaron directamente a la Academia Nacional de Música. Sin embargo, como el tiple se consideraba un instrumento nacional, existió el esfuerzo de hacer una publicación, un primer método de enseñanza para tiple, y lo mismo pasó con la bandola. Y nota curiosa, la bandola a la cual nos referimos acá no es la que tiene la forma de gota del laúd español que nosotros actualmente conocemos. Esta bandola en realidad tiene la forma de la guitarra que se parecería un poquito más a la bandola que actualmente se usa en los llanos orientales. ¿Qué métodos se han conservado? Entonces está el método completo para aprender a tocar con perfección la bandola. Lo publicó Telésforo de Alemán en 1885. El método fácil para aprender los tonos en el tiple de José Eleuterio Suárez en 1869. El método completo para aprender a tocar tiple y bandola sin necesidad de maestro de José Viteri. Lo publica en 1868. Por esta misma época, 1869, el poeta, ingeniero y músico colombiano Diego Fallon diseñó un sistema de notación musical que prescindía del pentagrama, que era realmente alfabético. Y él propone en la primera publicación, que se llama Nuevo Sistema de Escritura Musical, unas tablaturas. Una tablatura para bandola en sol, una tablatura para bandola en mi. No se han encontrado hasta el momento las tablaturas del sistema Fallon en bandola, no se sabe si realmente llegó a desarrollarlas, pero dentro de esta metodología que él propone, él dice, voy a publicar uno de guitarra también, como también propone para flauta, para piano, etc. En realidad, parece que nunca llegó a desarrollar estos métodos, sin embargo quedaron anunciados en esta publicación, y lo que se conservan son los libros que enseñan cómo es el sistema y las falongrafías, que son las partituras transcritas al sistema, para piano, sea para pianista solista o para piano a 4 manos. Nos enfrentamos entonces ahora al cómo nace entonces el cuarteto de guitarra que conocemos. Y para esto era necesario que la guitarra hiciera un cambio o sufriera un cambio como el que sufrieron casi todos los instrumentos por la revolución industrial. Para que la guitarra pudiera ser apta para una sala de conciertos necesitaba mejorar su sonido en el sentido de poder aumentar su sonoridad. Las guitarras del siglo XIX realmente están diseñadas para espacios, para recintos muy pequeños. Una sala de conciertos mediana de 300, 350 personas, una guitarra del siglo XIX no se va a oír por la forma como está construida. ¿Qué cambios sufre la guitarra a final del siglo XIX? Primero, la estandarización de la afinación. Esto también le pasó a otros instrumentos. Y cambios en la construcción. Pasaron del clavijero de madera, similar al del violín, es decir, una clavija que se ajusta a la madera del clavijero, por uno mecánico, que es el que actualmente conocemos, que tiene un piñón
un tornillo realmente sin fin que ayuda a envolver la cuerda porque ya aumenta la tensión de la cuerda. Cambian entonces las cuerdas, se comienzan a hacer ya metálicas y posteriormente en nylon entorchadas metálicamente. Se estandarizan las medidas de la guitarra también. Y por el aumento en la tensión de las cuerdas, pues también tiene que cambiar las maderas y la forma de construcción para que el cuerpo del instrumento pueda soportar esa tensión adicional. Esa tensión adicional en las cuerdas y el cambio en la construcción del cuerpo de la guitarra hacen que ya fuera apta para que un grupo más amplio de personas pudiera escucharla, es decir, para que en un recinto de concierto se pudiera escuchar. Viene también una nueva generación de compositores que se dedica a escribir, a componer no solamente tríos, sino a transcribir obras muy conocidas de pianistas como Brahms, como Chopin, como Liszt, y las ponen en este formato también de dueto de guitarra. Entre los principales transcriptores de este tipo de música está Francisco Tárrega y Emilio Pujol. Y comienzan también a formarse duetos que son, digamos, ya profesionales establecidos y que son reconocidos por la sociedad. El primero de estos duetos fue el de Sor Aguado, pero ya en el siglo XX tendremos el de Miguel Lobet y María Luisa Nido, que María Luisa Nido es argentina. Ella es apodada la Gran Dama de la Guitarra y fue la primera persona en Argentina, siendo mujer, que fue profesional de la guitarra con todas las complicaciones que esto le llevó a ella, solo por ser mujer y por tocar un instrumento popular. Está también el de Emilio Pujol, o Pujol, con su esposa Matilda Cuevas, y también estuvo el dueto de Ida Presti y Alexandre Lagoya. El primer cuarteto de guitarra que se conoce es el cuarteto de guitarra de Múnich. Se fundó en 1907. Este cuarteto en realidad no tocaba las 4 guitarras españolas que nosotros conocemos. Ellos tocaban 4 guitarras de unos modelos muy distintos que están puestos acá en alemán. La Terzbogengitarre, la Lira Terzgitarre, la Quinta Basso Gitarre y la Wappenform-Gitarre. Si ustedes los buscan en internet, son instrumentos rarísimos en la forma y ustedes van a decir, ¿esto es una guitarra? Sí, son guitarras, pero vienen de modelos no españoles. El primer cuarteto famoso, es decir, que llega, digamos, a la fama internacional, llega después de la mitad del siglo XX, en 1960, la familia Romero, integrada por Celedonio, que era el padre, y sus hijos, Celín, Pepe y Ángel Romero, constituyen el primer cuarteto de guitarras español, llega a gran fama mundial y el compositor español Joaquín Rodrigo les dedica un concierto para cuarteto de guitarras y orquesta, que es el Concierto Andaluz. En Argentina, en 1965, es decir, 5 años después, se funda un cuarteto de guitarras que continúa hoy en día, que es el Martínez Zárate. Martínez Zárate por su fundador, Jorge Martínez Zárate, y su esposa, Graciela Pomponio. En la actualidad, este cuarteto es integrado por Jorge Labanca, Hugo Zamora, Claudio Mañano y Óscar Vázquez Paz. Sigue otro cuarteto, que es el Omega Guitar Quartet. Se funda en 1974. Sus integrantes fueron Colin Downs, Forbes Henderson, John Taylor y Bernard Watson. Y el más famoso de todos llega en 1980, que es el Los Ángeles Guitar Quartet de Estados Unidos. Lo integran todavía Scott Tennant, Matt Grave, John Dearman y Bill Canengiser.
A este cuarteto de Los Ángeles es tal vez al que más compositores internacionales le han escrito obras originales. ¿Qué ha pasado con el cuarteto en Colombia? El primer cuarteto que conocemos fue fundado en 1982, es decir, 2 años después de la fundación del de Los Ángeles, que fue el Cuarteto Espiral. Fue fundado por Ramiro Isaza Mejía a su regreso de sus estudios en París, y Ramiro Isaza también es el fundador de la escuela de guitarra en el conservatorio que ya pertenecía en ese entonces a la Universidad Nacional de Colombia. Creo que es del mismo año que él funda la carrera, en 1982. Y él reúne a alumnos que ya venían estudiando con él, como Arturo Parra, José Edgar González y Víctor Ricardo Torres, y fundan este cuarteto que se llama Cuarteto Espiral. Este Cuarteto Espiral se presentó varias veces acá en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango y logró hacer varias giras nacionales. Se presentó también en la Radio Nacional, existen grabaciones de este cuarteto en la Radio Nacional, en ese entonces Radiodifusora Nacional de Colombia, pero no tengo noticia, y en esto si alguien me puede corregir, de que haya hecho alguna gira internacional, no tengo noticia de ello. El siguiente cuarteto fue el Cuarteto Prisma, más o menos fundado en 1997. Se funda también en la Universidad Nacional, en el Conservatorio. Sus integrantes fueron Alejandro Larte, Marvin Tobinson, Sergio Isaza y Miguel Ángel Caballero. El Cuarteto Prisma hizo una labor durante este tiempo y fueron los que organizaron el Encuentro Nacional de Guitarras Gritos de Madera, que se fue haciendo año tras año, y en 2013, a la muerte de Ramiro Isaza, cambian el nombre de Gritos de Madera por Festival de Guitarras Ramiro Isaza. El cuarteto de guitarras Prisma también logró, nunca hizo gira internacional, pero también hizo giras con el Banco de la República y participó también en el Festival de Guitarra de la UIS, es decir, la Universidad Industrial de Santander. Otro cuarteto que nace al interior de las universidades, en este caso de la ASAP, es Atemporánea, en 2003. Su primera nómina de integrantes fueron Rubén Darío Gómez, que también es compositor, Juan Carlos Bula, Daniel Andrés Forero y Germán David Molano. Hoy día está integrado por Daniel Andrés Forero, León Salcedo, Carolina Ruiz y Ramón Ayala Fernández. Atemporánea marca un hito muy importante porque se dedica a hacer música contemporánea para guitarra. Ese es el fuerte. Ellos también tocan obviamente arreglos y otro tipo de repertorio, pero ha sido un promotor muy importante de la música contemporánea para cuarteto de guitarras en Colombia. Tienen una gran producción discográfica, se les está reconocido, y es un cuarteto que sigue vigente. Incluyo acá un trío porque son muy escasos y este también está vigente, y no por faltarle un guitarrista lo voy a excluir de la lista, que es Trip Trip Trip. Se fundó en el 2011, sus integrantes y fundadores son Camilo Giraldo, Guillermo Bocanegra y César Quevedo, que también han tenido una enorme participación. Ellos han ganado convocatorias internacionales, han tocado fuera del país, en países latinoamericanos, también tienen una gran producción discográfica y se han interesado también en promover repertorio original para trío de guitarras. Existen otros que también han nacido al interior de las universidades, como Cordam, que también nació en la Universidad Nacional, el cuarteto de guitarras Silvio Martínez, que fue creado por sus exalumnos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Santander, el Cuarteto Colombiano de Guitarras y el Cuarteto de Guitarras de Bogotá, y otro
también el Cali Cuarteto. Estos tienen todavía una historia muy reciente como para poder hacer una semblanza mucho más amplia. Sin embargo, es bueno nombrar que en todos los lugares donde hay una cátedra de guitarra han nacido cuartetos que tienen la pretensión de convertirse en agrupaciones profesionales. Y esto es muy, muy importante y habla, digamos, de la dinámica de la guitarra en este momento. ¿Qué nos han dejado estos cuartetos? Pues un repertorio original. Y esto es importante también destacarlo. No solamente la actividad de cuarteto en cuanto a que toquen una gran cantidad de arreglos, sino que también nos hemos visto beneficiados los compositores en tener la oportunidad de trabajar con este tipo de agrupaciones y generar repertorio original. Ramiro Izaza, fundador del Cuarteto Espiral, compuso para el Cuarteto Espiral una obra que se llamó Fantasía Ostinato, más o menos en 1984. Esta fecha que está puesta aquí es de la fecha de su estreno, no estoy seguro de su fecha de composición. Gentil Montaña en los años 90 también fundó un cuarteto, integrado también por sus estudiantes y él, y de ahí se rescatan algunas piezas originales para cuarteto, que son Quejas de Amor, Así es mi tierra, Michelle y Ricardo. Gustavo Niño, compositor de música tradicional colombiana, principalmente andina, escribió también para cuarteto la pequeña suite para Gentil. Andrés Villamil, también guitarrista y alumno de Gentil Montaña, como de Sonia Díaz también, escribió la pequeña suite andina. Guillermo Rendón, compositor manizalita, escribió el Trémolo Tremulante, opus 53. Luis Ramírez, la Dispiragua, esta es una obra dedicada al cuarteto atemporánea, como las siguientes obras que voy a leer. Damián Ponce de León escribió una obra muy curiosa, Riesgos y ventajas de la confianza inversionista. Álvaro Herrán Contreras, Quatuor número 1, o sea, cuarteto número 1. Juan Camilo Vázquez escribió Ziegfelder. Juan Calderón escribió 3 movimientos para cuarteto de guitarra. Rubén Darío Gómez, Giná. Y Luis Fernando Sánchez Gudin, Fibras entrecruzadas. Esto era simplemente para dar una perspectiva de lo que es el cuarteto de guitarras en este momento. En realidad y en resumen es una agrupación muy reciente para la música académica si tenemos en cuenta que en realidad lo que conocemos como cuarteto comienza a consolidarse desde 1960. Entonces es muy, muy, muy reciente en realidad, pero que ha seguido llamando la atención de guitarristas en todo el mundo. Cada cuarteto toma a nivel mundial o el nombre de su país o el nombre de su ciudad de origen y ha ido creando poco a poco un mercado y ha ido creando también un repertorio original. Quería hacer un poco de énfasis en Colombia porque es muy poco conocido el movimiento guitarrístico colombiano y sea esta la oportunidad para que en sus comentarios a este video vayan dejando información adicional que ustedes consideren que sea pertinente y que no esté incluida en este video. Invitarlos nuevamente a los conciertos que va a dar el cuarteto Eclis de Francia en las sedes del Banco de la República, en San Andrés, en Quibdó y en Bogotá. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.